Hola, el panda rojo les saluda, esta vez con la primera parte de Torre de Samsara. El panda rojo les recuerda que esta historia fue escrita por Ian Noof. Capítulo 1, solo yo sé la trama. Oye, ¿te has enterado? Andrew de la clase 2, obtuvo ayer una calificación de nivel B en la mazmorra de detectives del barrio chino y ganó 2000 puntos de Samsara. ¿Verdadero? Claro que es verdad. La noticia está por toda la escuela, y tú eres el único que no lo sabía. Andrew es increíble. Con razón lo consideran un genio en nuestra escuela. Un genio. Eso no es nada. Hace apenas unos días, la diosa Yuan de la clase 1 consiguió una fruta del diablo en la mazmorra de One Piece. A eso se le llama verdadero talento. Incluso he oído que ya ha sido reclutada especialmente por la Universidad de Poderes Sobrenaturales. ¿Podrías no mencionar a la señorita Yuan? Es deprimente. No la envidio. Claro, los mundos de la Torre Samsara están llenos de recompensas, pero también son terriblemente peligrosos. Un paso en falso y estás muerto. Todo lo que tiene lo consiguió a costa de su vida. Prefiero quedarme en las zonas seguras. Al menos no moriremos allí. Sí, eso tiene sentido. Suspiro, si tan solo tuviera 1000 millones de monedas de jade. 1000 millones. ¿Para qué? A comprar un suero del super soldado. ¿No te enteraste? Alguien trajo uno de la mazmorra de Marvel el mes pasado y lo vendió. El gobierno lo compró por la exorbitante suma de 1000 millones de monedas de jade. Dicen que puede multiplicar por 10 la condición física en poco tiempo. Quiero uno con todas mis fuerzas. Como si lo fuera. Aunque tuvieras 10.000 millones, no encontrarías ni uno ahora. Cosas así no tienen precio. La animada charla que se escuchaba en el aula dejó a Fenric completamente estupefacto. ¿De qué demonios están hablando estos tipos? Marvel. De Detective Chinatown. No son películas que ya he visto. Y luego. Fenric miró a su alrededor. El aula era espaciosa, con una pizarra al frente. Una llamativa pancarta roja colgaba sobre ella, con un eslogan opresivo. Solo faltan 17 días para el examen de ingreso a la universidad. Estudiantes con uniformes iguales lo rodeaban. Se miró, llevaba el mismo uniforme. Espera, no me gradué ya de la universidad. Porque estoy de vuelta en el instituto, justo antes del examen de admisión. ¿Acaso, he transmigrado?, murmuró en voz baja. Era la única explicación que tenía sentido. Justo cuando pensaba eso, un dolor agudo de repente le atravesó el cráneo, como si algo estuviera perforando con fuerza su cerebro. Uf. Gruñó Fenric, agarrándose la cabeza mientras se desplomaba sobre el escritorio. Los recuerdos, extraños pero familiares, inundaron su mente. Pasó mucho tiempo antes de que el dolor finalmente desapareciera. Fenric se incorporó lentamente, respirando con dificultad. Entonces, realmente transmigré. Gracias a sus recuerdos, supo que este era, en efecto, un mundo paralelo. La civilización allí era casi idéntica a la de su tierra original, con una diferencia importante. Este mundo tenía algo llamado espacio Samsara. Un segundo mundo virtual donde cualquier persona de entre 16 y 35 años podía participar. En Samsara Space, la gente podía entrar en varios mundos de mazmorra, completar misiones, ganar puntos de Samsara y fortalecerse. Además, cualquier habilidad adquirida en Samsara Space podía recuperarse y usarse en la realidad. Y esos mundos de mazmorras no eran simulaciones. Eran reales. Para sorpresa de Fenric, los mundos estaban basados en las películas, el anime y los juegos que había conocido en su vida anterior, Marvel, One Piece, League of Legends y más. Nadie sabía quién creó el espacio Samsara. La teoría más aceptada. Los propios dioses. En este mundo, ninguna de esas obras existe. Todos ven los mundos de las mazmorras como misterios. ¿Y yo? Los ojos de Fenric brillaron. Soy el único que conoce la trama. Conocer las historias implicaba previsión. La previsión le permitía tomar siempre las decisiones correctas.
Las mazmorras que para otros eran pesadillas serían como patios de recreo para él. Con esta ventaja, puedo dominar el espacio Samsara. Timbre. 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 La campana de la tarde sonó, sacando a Fenric de sus pensamientos. Terminó la última clase y los estudiantes empezaron a recoger sus cosas. Fenric no escuchó ni una sola palabra de la clase. Su mente estaba puesta en el futuro. Con mi conocimiento, soy único. Puedo superar mazmorras donde otros no pueden sobrevivir. Seré más fuerte que nadie. Tan pronto como sonó la campana final, Fenric salió corriendo del aula y se dirigió directamente a casa. Fuera del campus, carteles de reclutamiento cubrían las paredes. Compañía de Seguridad Ford, buscamos guardaespaldas. Salario mensual, párrafo 50,000. Requisito, fuerza mínima de rango E. Se valoran habilidades. Nota, párrafo es moneda de jade. Club de lucha Sandy buscamos entrenadores de combate. Salario mensual, párrafo 100,000. Requisito, fuerza mínima de rango de dominio de al menos un arte marcial. Grupo Mang, contratación de guardaespaldas privados. Prioridad para usuarios de habilidades. Salario negociable. Incluso el gobierno había colocado carteles reclutando a usuarios con habilidades y ofreciendo beneficios basados en la fuerza. Samsara Space no era solo entretenimiento, se había convertido en una piedra angular de la sociedad. Fenric miró los carteles y sonrió levemente. Pronto. Seré yo quien todos luchen por reclutar. Y las malas notas del dueño original. Eso ya no importaba. Cuando llegó a casa, la casa estaba vacía. Este cuerpo pertenecía a un niño de una familia monoparental. Su padre, obrero de fábrica, solía trabajar en turnos de noche y podría no volver a casa esa noche. Fenric cocinó un sencillo plato de fideos y esperó hasta la medianoche. La hora de apertura global del espacio Samsara estaba sincronizada. En la nación Jadeveil, el país donde nació y vivió su cuerpo, abriría exactamente a la medianoche. Otras regiones se ajustarían a las zonas horarias. Entrar a Samsara Space fue sencillo. Al abrir, cada persona elegible, de entre 16 y 35 años, se encontraría con un tatuaje de luna llena en el brazo. Manténlo presionado durante 5 segundos y entrarás. Rápido. Cómodo. Brutal. Capítulo 2. El primer mundo de mazmorras. Cuando dio la medianoche, Fenric notó inmediatamente que el tatuaje de la luna llena en su brazo brillaba con una tenue luz roja. Se inauguró Samsara Space. Sin dudarlo, Fenric presionó el tatuaje. 5 segundos después. Un destello de luz carmesí lo envolvió y desapareció de su habitación. Cuando Fenric recuperó la vista, se encontró de pie sobre una enorme plataforma cuadrada, tan vasta que el horizonte parecía infinito. A su alrededor, luces rojas parpadeaban a medida que más y más personas se materializaban, llenando rápidamente el espacio con una multitud de recién llegados. De repente apareció ante sus ojos una proyección holográfica que mostraba su estado. Nombre, Sura. Número Samsara, zona C, 90.086. Físico, 12. Espíritu, 14. Fuerza, 9. Agilidad, 11. Potencial asignable, 0. Habilidades, inglés, competente, conducción, principiante, tiro, competente. Habilidades de combate, ninguna. Habilidades, ninguna. Punto Samsara, 122. Evaluación integral, por debajo del estándar. Fenric miró el panel en silencio. Sura. Ciertamente no era su nombre. Ese alias, y el avatar de asesino enmascarado que ahora usaba, era algo que el antiguo dueño del cuerpo había creado. La razón era obvia, ocultar su verdadera identidad. Era una práctica común. En el espacio Samsara, la mayoría de la gente se disfrazaba. Al fin y al cabo, los jugadores de Samsara solían competir entre sí. A veces se podía entrar en la misma mazmorra, incluso en bandos opuestos. Ofender a los demás era inevitable, así que una identidad oculta proporcionaba protección.
Fenric no se quejaba de eso. Lo que le molestaba era algo completamente distinto. Este tipo, aparte del nombre genial que se ganó, sus estadísticas son un completo desperdicio. A pesar de llevar tanto tiempo en el espacio Samsara, las estadísticas de su predecesor eran patéticas. Como referencia, los atributos de un adulto promedio rondaban los 10. Olvídense de las habilidades, ni siquiera tenía una sola habilidad de combate. La única habilidad decente era disparo, de nivel competente. Niveles de habilidad: principiante, competente, experto, maestro supremo. Fenric suspiró profundamente. Aún así, no se desanimó. Porque esta era la realidad para la mayoría de las personas en la zona segura. Las mazmorras de zona segura eran mundos sin peligros que amenazaran la vida, lo que, naturalmente, implicaba recompensas más bajas. Además, solo se podía acceder a una mazmorra de zona segura una vez al mes. Con tales restricciones, hacerse fuerte rápidamente era casi imposible. El único lugar donde realmente se podía ganar poder rápidamente, era la Torre Samsara. Torre Samsara. Una imponente estructura en la zona central, tan alta que traspasaba las nubes. Se decía que tenía 99 pisos, cada uno un mundo enorme y peligroso lleno de desafíos letales y tareas aterradoras. Si fallabas una misión, el sistema te borraba para siempre. Esto no era un juego. La muerte aquí era la muerte en realidad. Entonces, a pesar de las increíbles recompensas de la torre, habilidades, destrezas raras, poder inimaginable, pocos se atrevieron a escalarla. Fenric levantó la mirada hacia la lejana zona central, donde aquella torre colosal se alzaba como un dios que lo dominaba todo. La leyenda decía que cualquiera que superara los 99 pisos se convertiría en un dios omnipotente. Nadie sabía de dónde venía el rumor, pero todos lo creían. Al fin y al cabo, quienes regresaban con vida de la torre eran auténticas leyendas. Después de un momento, Fenric bajó la mirada. Algún día lo conquistaré. Pero por ahora. Empezaría poco a poco. Conociendo las tramas, incluso el primer paso podría darle una ventaja abrumadora. Decidió despejar primero una mazmorra de la zona segura para familiarizarse con el sistema y las reglas. La precaución no es miedo. Es preparación. Se dirigió al salón de las mazmorras, que ya bullía de actividad. La enorme cámara vibraba con voces mientras innumerables jugadores del Samsara seleccionaban sus mundos. Un pequeño espíritu elfo alado apareció de repente ante él, flotando en el aire. Su voz era nítida y agradable. Nota: piense en ella como Bell, SYLPH, de Black Clover. Hola, Sura. ¿En qué puedo ayudarte? Esta fue una de las guías de IA de Samsara Space. Quiero entrar en una mazmorra, respondió Fenric con calma. Según los recuerdos de su predecesor, había pasado más de un mes desde su última ejecución, el tiempo de recuperación había expirado hacía tiempo. Entendido. Por favor, elige el mundo de mazmorra al que deseas entrar. Con un movimiento de la pequeña mano del elfo, se materializó una pantalla holográfica que mostraba numerosos nombres de mundos. John Wick 1. El hombre de ninguna parte. Hola señor multimillonario. Ronin. Asuntos infernales. Los ojos de Fenric brillaron cuando vio, hola señor multimillonario, y, asuntos infernales. Hola, señor multimillonario. La misión debe ser ayudar al protagonista a gastar 1.000 millones de yuanes, 140 millones de dólares, para aprobar la prueba. Y, asuntos infernales. Definitivamente está relacionado con los dos agentes encubiertos. Para los jugadores comunes, estos escenarios eran complicados. Pero para Fenric, que conocía cada giro, eran pan comido. Después de pensarlo brevemente, eligió Infernal Affairs. ¿Por qué? Porque la pista del espíritu elfo la marcaba como una mazmorra de nivel naranja. Eso significaba mayor dificultad, y mejores recompensas. Las demás eran en su mayoría de nivel verde, conquistadas hace tiempo por innumerables jugadores del Samsara, con recompensas miserables. Confirmando, ha seleccionado el mundo de mazmorras asuntos infernales. ¿Estás seguro? Sí, dijo Fenric con firmeza.
En cuanto las palabras salieron de su boca, el salón de la mazmorra se disolvió como una ola de agua. En un instante, la escena cambió por completo. Ahora estaba en una habitación blanca e inmaculada. Incluyéndose él mismo, había 6 personas dentro. Los ojos de Fenric parpadearon. Así que estos son mis compañeros diagonal enemigos, los otros jugadores de Samsara que se dirigen a asuntos infernales. Estimados jugadores de Samsara, tienen 5 minutos para prepararse. Después de 5 minutos, serán transportados al mundo de la misión. La voz mecánica del sistema resonó por toda la habitación. Ninguno de los 6 habló. Simplemente intercambiaron miradas, silenciosos y cautelosos. Todos allí no eran novatos, todos entendían lo que esto significaba. En la próxima misión, podrían no ser compañeros de equipo, sino competidores. El tenso silencio se prolongó durante 1 minuto entero antes de que finalmente un hombre lo rompiera. Era sorprendentemente guapo, aunque claramente disfrazado, y su voz era suave. Hola a todos. Mi nombre en clave es Cuervo. Mi evaluación de fuerza actual es de nivel E. Eso hizo que varias personas levantaran las cejas. Alcanzar el nivel E de fuerza mientras se permanece en la zona segura no fue poca cosa. La sala se quedó en silencio, y todos volvieron su atención hacia Cuervo. Era evidente que no había hablado solo para presumir de su fuerza. Efectivamente, Crow continuó con una sonrisa fácil. Me gustaría preguntar, ¿alguien estaría interesado en formar una alianza? Nadie respondió. Sin inmutarse, la sonrisa de Crow no se desvaneció. Para demostrar mi sinceridad, compartiré información que he recopilado. Ya he entrado antes en la mazmorra de asuntos infernales. La razón por la que tan pocos la comprenden es simple: la misión del sistema Samsara es extremadamente difícil. Los demás se inclinaron ligeramente, con la curiosidad reflejada en sus ojos. Este mundo está dividido en 2 facciones, la policía y la tríada. Ambos bandos tienen agentes encubiertos infiltrados por el otro. Nuestra misión es única: encontrar al topo. Un murmullo recorrió el grupo. Los ojos de Fenric se agudizaron y su pulso se aceleró. Así que esa es la tarea. Entonces esta mazmorra está prácticamente hecha a mi medida. Después de todo, él ya sabía quiénes eran los topos. Crow continuó: parece fácil, ¿verdad? Pero el sistema solo nos da 72 horas. Su tono se hizo más pesado. Encontrar un topo astuto en 3 días no es fácil. Y si quieres una evaluación de nivel avanzado, tendrás que terminarla en 24 horas. Casi imposible. Crow dejó que esto se asimilara antes de continuar. Ya superé esta mazmorra una vez. Tengo algunos sospechosos en mente, pero tendré que verificarlos in situ. ¿Alguien quiere unirse a mí? Finalmente, alguien habló, un jugador con un avatar de anime joven y bidimensional. Señor Cuervo, si formamos una alianza, ¿cómo se repartirán las recompensas? Cuervo rió levemente. Hermano, eres nuevo. Las alianzas forman contratos. Después de la misión, el sistema divide las recompensas equitativamente entre los aliados. ¿Alguna otra pregunta? El jugador con estilo anime negó con la cabeza. Ninguno. Me gustaría unirme. Por favor, cuídeme, señor Cuervo. Por supuesto. Cuervo sonrió y recorrió con la mirada a los demás. ¿Alguien más? Estoy dentro. Cuenta conmigo también. Aquí igual. En unos instantes, 3 más se unieron a Crow, convirtiéndolos en un grupo de 4. Eso dejó solo a Fenric y una chica enmascarada que no había dicho una palabra. Cuervo se volvió hacia ellos con una sonrisa educada. Ustedes 2, no lo van a reconsiderar. Fenric simplemente negó con la cabeza. La voz de la chica enmascarada era fría y distante. No me interesa. Cuervo no insistió. Como quieran. Reunió a sus 3 nuevos aliados y bajó la voz. Después de que entremos a la mazmorra, todos ustedes eligen la facción de la tríada. Los 3 asintieron al unísono. Pasaron 5 minutos en silencio. La voz del sistema sonó una vez más. 10. 9. 8. 3.
2. 1. La habitación blanca desapareció en un instante. Una luz roja brillante envolvió a Fenric y a los demás, arrastrándolos hacia lo desconocido. Capítulo 3. Atrapar al topo. Soy bueno en eso. La transmisión duró menos de una respiración. Un fuerte estallido impactó los oídos de Fenric, bocinas de coche. Luego llegó el olor a escape y aire húmedo. Su visión se aclaró. Se encontraba en medio de una bulliciosa ciudad moderna, calles abarrotadas, tráfico con bocinazos, peatones zigzagueando por los cruces peatonales y torres de cristal que se extendían por encima. Hong Kong, principios del siglo XXI. Perfecto. Justo como estaba previsto. Timbre. Un mensaje del sistema sonó en su oído. Jugador de Samsara Sura, por favor elige tu facción en 30 segundos. Facción 1, Policía. Facción 2, Tríada, Sociedad del Inframundo. Selección de campamento justo al aparecer. Una forma inteligente para que Samsara Space asignara roles rápidamente a los jugadores de Samsara. Pero para quien no conociera la trama, era una trampa, elige a ciegas y reza. Fenric no lo dudó. Facción 1, Policía. La seguridad era lo primero. Comparado con el caos del mundo de las tríadas, estar del lado de la policía significaba estructura, apoyo y menos probabilidades de ser ejecutado porque algún jefe mafioso se despertaba de mal humor. Además, Crow ya les había dicho a sus aliados que eligieran el bando de las tríadas. La distancia era buena. Fenric no confiaba en él. Timbre. Selección confirmada. Estableciendo identidad local. Nombre, John Smith. Rol de cobertura, Detective Grado 2, Sección de Inteligencia. Edad, 22. Recordatorio, memoriza tu identidad. Te ayudará a integrarte en este mundo. Advertencia, no divulgue información sobre Samsara Space a los habitantes nativos bajo ninguna circunstancia. Mensaje tras mensaje pasaron por su mente. Al verse reflejado en el escaparate de una tienda cercana, Fenric vio que incluso su rostro había cambiado, más viejo, líneas más definidas, con un toque de cansancio maduro en los ojos. Un policía joven, no un estudiante. Revisó sus bolsillos, un teléfono de botones de modelo antiguo, con pantalla en blanco y negro, una identificación policial y dinero en efectivo. Abrió el teléfono, hojeó los contactos, todos eran números de policía. Entonces su pulgar se detuvo. Andy Lau, supervisor. Los labios de Fenric se levantaron. Bueno, ahora. Asuntos Infernales fue una clásica historia de doble encubrimiento. La policía introduce un topo dentro de la tríada. El jefe de la tríada coloca un topo dentro de la policía. Ambos bandos cazan al infiltrado del otro bando, sin exponer a los suyos. En la cronología de la película, el inspector Andy Lau ocupa un puesto clave en inteligencia. En esta mazmorra. Es el superior directo de Fenric. Y Andy Lau, es el topo de la tríada dentro de la policía. Interesante, murmuró Fenric. Timbre. El sistema volvió a sonar. Misión principal, identificar al topo oculto en la fuerza policial. 0/1. Límite de tiempo, 72 horas. Nota de puntuación, cuanto más rápido completes la misión, mayor será tu calificación. Todos los jugadores de Samsara serán retirados forzosamente al expirar el tiempo límite. No hay sorpresas, Crow ya había anticipado esto durante la preparación. Aún así, la confirmación lo confirmó. Bien. Fenric ya sabía qué hacer a continuación. Jingle, jingle, sonó el viejo teléfono. Llamador, Big D. Fenric respondió como era su personaje. Hola. John, vuelve al cuartel general. Es un caso urgente. La voz resonó de emoción. Voy para allá. Fenric cerró el teléfono de golpe y se dirigió directo a la estación. Su placa le permitió pasar el control de seguridad del vestíbulo sin problemas. Siguió la señalización hasta la sección de inteligencia en el segundo piso y abrió la puerta de la oficina. Caos controlado. Oficiales empacando equipo. Informes recogidos.
Radios revisadas. Todos en movimiento. John. ¿Por qué tan lento? Toma esos archivos. Un agente de mediana edad le hizo señas para que se acercara. Enseguida, dijo Fenric, interviniendo. Mientras movía cajas, recorrió la habitación con una mirada rápida y experta. No hay señales del inspector Andy Lau. Pero había alguien más aquí, Lack, indicativo Big de detective grado y catalogado en los recuerdos como uno de los hombres de confianza de Andy Lau. Excepto que Fenric sabía más. Lack era en realidad un infiltrado enviado por el jefe de la tríada, Eric Tsang, encargado de vigilar incluso a Andy Lau. El viejo y paranoico Eric nunca confiaba en nadie, así que sembró múltiples infiltrados en la policía con años de antelación. Y al final de la trama original, fue Lack quien disparó y mató al policía encubierto Anthony von Chausson. Sí. Definitivamente alguien a quien seguir de cerca. Fenric trajo los archivos. Nos mudamos. La mujer de mediana edad negó con la cabeza. Asistente temporal de la brigada criminal, eso es todo lo que oí. Sabremos más cuando llegue Sir Lau. Justo en el momento justo, la puerta de la oficina se abrió de nuevo. Un hombre de mediana edad, de rasgos afilados, entró en escena, su presencia era imponente incluso antes de hablar. El inspector Andy Lau había llegado. Capítulo 4, Señor, quiero informar. El hombre que entró parecía tener poco más de 30 años. Vestía un traje ajustado, su aspecto era impecable y sus rasgos eran afilados, refinados pero masculinos. Señor Lau. Todos en la sección de inteligencia hicieron una pausa en lo que estaban haciendo y lo saludaron. Sonriendo suavemente, el inspector Andy Lau recorrió con la mirada la sala. ¿Cómo va la preparación? Listo, señor. Podemos movernos en cualquier momento, respondió Lack. Bien. Esta operación conjunta con la Brigada de Delitos Graves es crucial. No se descuiden. Entendido, señor. Muy bien, juntémonos con la Brigada Criminal. El equipo cogió su equipo y siguió a Andy Lau. Fenric se echó un maletín al hombro y se colocó en la retaguardia, con los ojos fijos en la espalda de Andy Lau. Ese es él. El topo. Mi objetivo. En la trama original, Andy Lau era un infiltrado de la tríada, pero uno que realmente quería ser policía de verdad. Simplemente no podía liberarse del control de Eric Tsang. Tras su muerte, finalmente tuvo la oportunidad de ser libre, solo para chocar con el destino y hundirse aún más. A Fenric realmente le gustaba Andy Lau como personaje. Pero esto era una misión. El sentimiento no salvaría puntos ni vidas. Debido a que la operación de esta noche era muy sensible, el superintendente Von Chisin había establecido un puesto de mando temporal en un edificio residencial para evitar fugas. Cuando llegó el equipo de la sección de inteligencia, el superintendente Von y el equipo de delitos graves ya estaban en el lugar. Superintendente Von, saludó Andy Lau. Andy, qué buen momento. El superintendente Von esbozó una breve sonrisa. Al ver el cartel completo, Andy Lau arqueó una ceja. ¿Qué pasa con el concierto en vivo? ¿Qué clase de caso justifica esto? El superintendente Von no respondió directamente. Que todos se preparen. Daremos información en 30 minutos. Entendido. Andy Lau se giró para coordinar la preparación. Los equipos se dividieron, cada uno se ocupó del equipo, los controles de comunicación y las asignaciones de campo. Observando a todos moverse, Fenric sonrió levemente. Se acordó de este arco. Esta noche, el superintendente Von tiene la intención de atrapar al jefe de la tríada, Eric Tsang. El próximo enfrentamiento no es solo entre la policía y la tríada, es el primer enfrentamiento real entre los agentes encubiertos de ambos bandos. Señales, contraseñales, doble ciego, incluso código Morse. En la historia original, el resultado. Técnicamente, un empate. Eric Tsang escapa, pero la policía incauta bienes valorados en decenas de millones. John. No te distraigas. Échame una mano, gritó un compañero. Ya voy, respondió Fenric, pero su atención se desvió de las cajas.
El superintendente Bond salía. Oportunidad. Vuelvo enseguida. Al baño. Fenric dijo por encima del hombro y salió tras él. Afuera, el superintendente Bond estaba solo, cigarrillo en mano, fumando con fuerza para calmar los nervios. Meses de preparación, si la red de esta noche cerraba mal, todo se derrumbaría. Superintendente Bond. Se giró, sorprendido. Eres de inteligencia, ¿verdad? ¿Por qué no te estás preparando? Fenric permaneció firme y rígido. Señor, tengo información importante. Necesito comunicársela, directamente a usted. Ah, sí. La sospecha se apoderó del tono del superintendente Bond. ¿Qué información? Fenric bajó la voz. Anoche salí a ver una película. Vi al inspector Andy Lau en el cine. Estaba actuando de forma sospechosa, así que lo seguí. Se reunió con Eric Tsang. La expresión del superintendente Bond se endureció al instante. ¿Te das cuenta de lo que dices? Acusar a un superior de colusión no es broma. Fenric no se inmutó. No soy de este mundo, pensó, pero en voz alta dijo, señor, le digo la verdad. También escuché parte de su conversación. El superintendente Bond lo observó durante un largo rato. ¿Qué oíste? Intercambiaban frases en clave. Capté las palabras, papá, y, no puedo venir a cenar. Señor, por favor, tome nota, si el inspector Andy Lau usa esas frases de repente durante la operación, es una señal. Significa que está avisando a alguien. El cigarrillo del superintendente Bond se consumió. ¿Qué más? Fenric fingió pensar y luego añadió, Eric Tsang dijo que esta noche enviará un cargamento importante. Un contacto de Taiko llegará a la ciudad de Hong Kong. Lugar de la transacción, Lombard Beach. Por supuesto, la parte sobre que Fenric presenció personalmente el encuentro de Andy Lau con Eric Tsang era una mentira. Pero las frases clave y la ubicación de la transacción eran reales, sacadas directamente de la trama de la película. Al principio no recordaba todos los detalles. Pero desde que transmigró, la memoria de Fenric se había agudizado notablemente. Con un poco de concentración, las escenas de asuntos infernales resurgieron con total claridad. Aunque no sabía cómo, tenía la intención de utilizar ese conocimiento como arma. Antes de leer este capítulo, el Panda Rojo te recuerda que él solo sube sus historias a Red Panda Novels. Capítulo 5. Conocer la trama se siente increíble. Al escuchar la ubicación de la transacción, el superintendente Bond se congeló por medio segundo, luego se giró bruscamente hacia Fenric, entrecerrando los ojos. La operación de esta noche era ultrasecreta. Que Eric Tsang negociara con la tríada Taiko no era de conocimiento público, solo el superintendente Bond y el agente encubierto lo sabían. Sin embargo, este joven detective no solo lo había adivinado, sino que incluso había mencionado la ubicación exacta. Lombard Beach, ¿cómo podía saber eso? No era algo que se pudiera tomar a la ligera. Playa Lombard, ¿estás seguro? La voz del superintendente Bond bajó una octava, cobrando fuerza. Este detalle era el problema central de toda la operación. Sabían que Eric Tsang tenía un cargamento importante en camino. Sabían que un contacto de Taiko estaba involucrado. Pero el mayor obstáculo era simple, nadie sabía dónde se realizaría el intercambio. Sin la mercancía, ni siquiera arrestar a Eric Tsang significaba nada en los tribunales. ¿Y ahora? Fenric había dejado caer la pieza que faltaba del rompecabezas. Fenric sostuvo la mirada del superintendente Bond sin dudarlo. Sí, señor. Eso es lo que oí. Durante un buen rato, el superintendente Bond no dijo nada. Luego, lentamente, preguntó, ¿cómo se llama, agente? John Smith. Detective de segundo nivel, División de Inteligencia. John entonces. ¿No te importa? De ningún modo, señor. La expresión del superintendente Bond se endureció. Si lo que dices es cierto, habrás hecho una contribución importante esta noche. Pero si mientes, si esto es una difamación infundada contra tu superior, nadie podrá protegerte. ¿Entiendes? Claro como el cristal, señor.
respondió Fenric con firmeza. Sin temblor en la voz, sin rastro de miedo. ¿Por qué tendría miedo? En el peor de los casos, saldré en 3 días cuando termine la misión. ¿Qué pueden hacer? Encerrarme en un mundo al que no pertenezco. Al ver esa mirada firme, el superintendente Bond se encontró a sí mismo, creyendo. Y una cosa más, añadió Fenric, bajando un poco la voz. Después de que el inspector Andy Lau se fuera anoche, oí a Eric Tsang haciendo una llamada. Le dijo a Lack que vigilara a Andy Lau. Señor, Lack es un agente de nivel 1 bajo el mando de Andy Lau. Son cercanos, demasiado cercanos. Supongo. Lack también es un fantasma. Las pupilas del superintendente Bond se contrajeron. Su mandíbula se tensó. 2 topos. Uno vigilando al otro. Al principio, solo creía a medias lo que Fenric decía sobre Andy Lau. Pero ahora estaba convencido al 80%. Porque conocía a Eric Tsang. Ese viejo zorro no confiaba en nadie. Poner un segundo topo para vigilar al primero. Ese era precisamente el estilo de Eric Tsang. El superintendente Bond apagó el cigarrillo y le dio una palmada en el hombro a Fenric. Cuando regreses, actúa con normalidad. Como si esto nunca hubiera sucedido. No esperó una respuesta, simplemente se dio la vuelta y regresó adentro. Fenric lo vio irse, con una leve sonrisa tirando de sus labios. Sinceramente, esto fue arriesgadísimo. No había pruebas, solo palabras. En la policía, eso es casi una calumnia. Lo más seguro habría sido seguir a Andy Lau y atraparlo en el acto. Pero ir despacio y con paso firme significa una evaluación más baja. Estoy aquí para obtener la máxima puntuación. A veces hay que apostar fuerte. En el peor de los casos, una moto se convierte en una motocicleta. La noche cayó rápidamente. El puesto de mando temporal bullía de tensión. Los oficiales llenaban la estrecha sala, las radios sonaban, las armas se revisaban. Al frente, el superintendente Bond permanecía de pie, informando a los equipos reunidos. El objetivo de esta noche es un importante sindicato de narcotráfico. Según nuestro informante, a las 19 horas contactarán con un proveedor de Taiko. El lugar de pago está confirmado, el tercer piso del edificio de enfrente. En cuanto al lugar de entrega, el superintendente Bond hizo una pausa, mirando brevemente a Fenric antes de continuar, aún sin confirmar. Avanzó con rapidez. Misiones, división de inteligencia, rastrearán objetivos, mantendrán las comunicaciones y transmitirán información. Brigada de delitos graves, aguantarán hasta que se bloquee el punto de entrega, y luego se lanzarán a la redada. Hizo un gesto y un oficial colocó fotos en el tablero, imágenes granuladas de vigilancia de los jugadores clave de esa noche. Eric Tsang, Anthony Bond, Kang, asterisco mano derecha del jefe de la tríada. Llevamos meses vigilando a esta escoria. Esta noche los derribaremos. Entendido, ladró el superintendente Bond. Sí, señor. El coro era fuerte y agudo. Bien. Muévete. La sala se puso en movimiento. Se conectaron las radios, se revisaron las armas y se colocaron las chaquetas de civil. Fenric estaba sentado frente a una terminal, sus dedos bailaban sobre las teclas en una demostración convincente de comprobaciones del sistema, mientras su verdadera atención estaba centrada en 2 hombres, el superintendente Bond y Andy Lau. Él conocía esta escena de memoria. Andy Lau, el topo, tendría que advertir a Eric Tsang. Y, efectivamente, tras quitarse la chaqueta, Andy Lau cogió el teléfono y se dirigió tranquilamente al balcón, murmurando como si hubiera recibido una llamada familiar. Una leve curva tocó los labios de Fenric. Ahí está. No era el único que observaba. El superintendente Bond también siguió con la mirada a Andy Lau y, tras un instante, lo siguió. La fresca brisa nocturna agitó el cabello del superintendente Bond mientras salía, con expresión tranquila y mirada firme. Andy Lau le daba la espalda, con el teléfono pegado a la oreja. Su voz era relajada y desenfadada. Hola, papá. Soy yo. Tengo algo que hacer esta noche.
No estaré en casa para la cena. Sí, no me esperes despierto. Tendré cuidado. Colgó y se giró, fingiendo cierta vergüenza. Lo siento, superintendente Bond. Quedé para cenar con mi viejo. Tuve que llamar para que no esperara. Una presentación impecable. Un tono natural. Una sonrisa que no se movió. Este tipo es bueno, pensó Fenric desde dentro, mirando a través del cristal. 10 años como fantasma no son cuestión de suerte. El superintendente Bond sonrió levemente en respuesta, pero por dentro, Fenric casi podía oír los engranajes rechinando. Porque Andy Lau acababa de utilizar cada una de las frases que Fenric le advirtió. El código es real. La llamada fue una señal. Está bien, dijo el superintendente Bond con tono ligero. Es mi culpa por haberte dejado con horas extras a última hora. El caso es lo primero, respondió Andy Lau con suavidad, su sonrisa era la imagen de la sinceridad. Entonces el superintendente Bond inclinó la cabeza y su voz sonó casual pero con un tono de acero. Andy, hazme un favor. ¿Qué es eso, señor? ¿Puedes prestarme tu teléfono por un momento? Capítulo 6, Gánster, llévame contigo. Andy, ¿puedes prestarme tu teléfono un momento? La voz del superintendente Bond era tranquila, demasiado tranquila, mientras extendía casualmente su mano hacia Andy Lau. El joven inspector se quedó paralizado por una fracción de segundo. Un destello de pánico se dibujó en sus ojos antes de disimularlo con una sonrisa forzada. El superintendente Bond no se lo perdió. Para nada. Bingo. Anteriormente, el superintendente Bond había creído en la advertencia de Fenric al 100%. Pero ahora estaba casi seguro, había un problema con Andy Lau. No me malinterpreten, dijo el superintendente Bond, con una sonrisa amable en los labios. Se me acaba de morir el teléfono. Necesito llamar a mis ancianos en casa. Andy Lau dudó un instante antes de reírse entre dientes y entregarle su dispositivo. Por supuesto, señor. Adelante. Su tono era casual, pero el superintendente Bond vio la rigidez en sus hombros. El superintendente Bond no volvió a marcar el último número inmediatamente. Podría haberlo hecho. Si volvía a llamar y Eric Tsang contestaba, sería la prueba irrefutable de que Andy Lau era el infiltrado. Pero eso también asustaría a la serpiente. Eric Tsang desaparecería, la operación meticulosamente planeada de esta noche se desmoronaría y una investigación de una década se desvanecería en humo. Eric Tsang fue la raíz de todo esto. Atraparlo era lo más importante. Entonces el superintendente Bond simplemente marcó un número familiar e hizo una llamada creíble. Hola, mamá. Sí, no puedo cenar esta noche. No me guardes nada. Luego iré a comer algo con un amigo. Bueno. Adiós. Colgó y me devolvió el teléfono con una sonrisa amable. Gracias. Andy Lau lo imitó a la perfección. Vamos, señor. No hay necesidad de ser tan formal. 2 sonrisas. 2 máscaras. Bajo ellas, ambos hombres se observaban como depredadores enjaulados. La mente del superintendente Bond daba vueltas mientras estudiaba a Andy Lau, la estrella en ascenso de la policía. Con 30 años, ya era inspector de la División de Inteligencia. Un rango por debajo del propio superintendente Bond. Su ascenso meteórico fue legendario. Cada paso se logró gracias a resultados brillantes. Los casos sin resolver se resolvieron de la noche a la mañana. Los sospechosos fueron detenidos en cuestión de días. Sus colegas lo aclamaban como un genio. Pero viéndolo ahora, demasiadas coincidencias. 1 o 2 veces fue suerte. 12 veces. Eso fue diseño. Pongámonos a trabajar, dijo el superintendente Bond con tono enérgico. Entendido, respondió Andy Lau suavemente. Caminaron de nuevo adentro juntos, ambos fingiendo que nada había sucedido. La trama ya se había desviado mucho del original. En la película, el superintendente Bond nunca sospechó de Andy Lau, hasta que fue demasiado tarde. Esa ignorancia le permitió a Andy Lau delatar a Eric Tsang, saboteando toda la operación. Pero esta vez, el superintendente Bond estaba en guardia.
totalmente alerta. Y el primer movimiento que realizó fue decisivo. Escuchen. La voz del superintendente Bond resonó en la sala como un látigo. La operación de esta noche es crucial. Sin fugas, sin excepciones. Todos, dejen sus teléfonos aquí. Ahora. Nadie objetó. Las órdenes desde arriba eran implacables. Pero a Andy Lau se le encogió el corazón. Su mano se apretó casi imperceptiblemente alrededor de su teléfono. Entonces sintió una mirada fija en él, la del superintendente Bond, y vio esa sonrisa tranquila y cómplice. Forzó uno de los suyos y dio un paso adelante para obedecer. Por dentro, sintió un nudo en el estómago. Él sospecha de mí. Un hombre inteligente como Andy Lau no necesitaba más pistas. En un rincón de la habitación, Fenric observaba todo, con una leve sonrisa tirando de sus labios. Perfecto. Fase 1 completada. El superintendente Bond lo ha señalado como el topo. Eso era todo lo que Fenric necesitaba. Una vez que el superintendente Bond le creyera, el resto de la misión sería mucho más sencilla. Entonces, palmadita. Una mano aterrizó suavemente sobre su hombro. Fenric se giró, arqueando una ceja. Era la mujer de mediana edad de antes. John, ¿por qué sonríes tanto?, bromeó ella con ligereza. Luego bajó el tono, sus palabras tan bajas que solo él pudo oírlas. Dime, Andy Lau está bajo sospecha, ¿verdad? A Fenric se le encogió el estómago. Sus ojos se agudizaron al clavarse en los de ella. La expresión de la mujer no cambió. Simplemente sonrió, tranquila, casi amistosa. Y ahí fue cuando la verdad hizo clic. Ella era como él. Un samsara. Desde el principio, Fenric sintió que algo fallaba, que faltaba algo. Ahora sabía que, no era el único jugador en este juego. Otros 5 samsaras habían participado en esta misión. 4 se habían aliado y se habían pasado al bando de la tríada. Eso dejaba a una desaparecida, la chica enmascarada. Resulta que ella había elegido el campamento de la policía. Y estaba justo frente a él. No sé de qué hablas, dijo Fenric con una risa educada. Una risa falsa. Ella lo captó. Ambos sabían la verdad. No hacía falta decir más. Tras una pausa, se acercó y murmuró, ¿qué tal una alianza? Después de que salgamos, transferiré 10 millones a la cuenta que quieras. Nada de eufemismos ahora. Ambos sabían lo que era el otro. 10 millones. Fenric rió suavemente y negó con la cabeza. No hay trato. Lo tentó la oferta. Claro que sí. 10 millones podrían cambiarle la vida por completo. Pero aceptar ese dinero implicaba un riesgo, exponerse. Además, aún se desconocían las recompensas de la misión. No iba a repartirlas a ciegas. Nota, después de formar una alianza, todas las recompensas se dividen equitativamente. Fenric no era tonto. 10 millones no valían la pena. Capítulo 7, más de un lunar. La negativa de Fenric no inquietó a la mujer de mediana edad por mucho tiempo. Muy poco. Dime el precio, insistió en un susurro. Así que la jugadora del samsara chica enmascarada tenía dinero. Interesante. No. No vamos a formar una alianza, dijo Fenric rotundamente. Tú. Oigan. Ya terminaron de susurrar. A trabajar. La corteza vino de Lac. Fenric le dedicó a la mujer una sonrisa insulsa y regresó a su puesto. Ella lo fulminó con la mirada, pero lo dejó pasar, por ahora. Solo por el comportamiento de Fenric, estaba segura, sabía algo sobre el topo. Sin embargo, no quería colaborar, no quería compartir información. Eso le dolió. Lado de la tríada equipo del Cuervo. En otro lugar, los jugadores de Samsara, liderados por Crow, estaban apiñados en un sedán siguiendo el convoy de Eric Tsang. El sistema Samsara los había asignado a los 4 roles de ejecutores subalternos de Eric Tsang. Crow conducía, con la vista puesta en las luces traseras del coche de delante. Escuchen. Tengo a 3 sospechosos principales, Little B, Kang y Anthony Bond. Les indicó las tareas.
Ustedes dos, sigan a Little BY a Kang. Yo me quedo con Anthony Bond. Si hay algo raro, no se precipiten. Avísenme primero. Aquí la gente muere de verdad. Eso los tranquilizó. Los tres asintieron. El coche de Eric Tsang se detuvo frente a un edificio del centro. Agentes vestidos de civil que ya estaban apostados cerca hablaron a través de micrófonos ocultos. Sparrow ha aterrizado. Dentro de la oficina de mando temporal, los monitores se iluminaron. La adrenalina se disparó. Retiren las entradas. Ahora, ordenó el superintendente Bond. Apareció un video en la pantalla. Un hombre de mediana edad, bajo y corpulento, cruzó la puerta con paso arrogante. Feo. Claro. Ridículo. Nadie aquí se atrevía. Este era Eric Tsang, el jefe de la droga más peligroso de Hong Kong, violento, precavido, poderoso. Su séquito lo siguió. Entre ellos estaba Anthony Bond, el policía encubierto. Atención, susurró otro comunicador. Gorrión en la jaula. El superintendente Bond se volvió hacia el inspector Andy Lau. ¿Hay alguna comunicación entre Eric Tsang y su gente? No hay nada registrado. Es posible que hayan intercambiado los quemadores, respondió Andy Lau con suavidad. Inteligencia se encargaba de la interceptación de comunicaciones. Si decía que no había señal, la sala debía aceptarlo sin más. El superintendente Bond asintió una vez. No dijo nada. Los segundos transcurrieron. Entonces, de repente. ¿Quién es Lack?, preguntó el superintendente Bond. Lack, de cara redonda y olvidable, se enderezó. Señor, ese soy yo. El superintendente Bond miró a Lack y luego a Andy Lau. Nadie ha comido. Andy, lleva a tu hombre, baja y recoge cajas de chuletas de cerdo para todos. La habitación parpadeó al unísono. Enviar al inspector de división a buscar comida. Con una gran operación en marcha. Impensable. A menos que el superintendente Bond quisiera a Andy Lau. Y Lack sale de la sala de operaciones, ahora. La boca de Fenric se torció. El superintendente Bond estaba riendo los lunares del tablero. Otros empezaron a darse cuenta. Miradas susurrantes. Incluso la mujer de mediana edad, una intérprete de Samsara en el campamento policial, le lanzó a Fenric una mirada aguda y respetuosa. Más de un lunar, parecían decir sus ojos. Lack frunció el ceño. Señor, para una carrera de comida puede enviarnos. El superintendente Bond lo interrumpió con un gesto perezoso. Mi operación, mi decisión. Presenta una queja en la sede más tarde. Muévete. Señor, yo. Vamos, ve, interrumpió Andy Lau con ligereza. Vamos. Ese apodo de B, Big B, me dolió. La expresión de Lack se agrió, pero se puso en fila. ¿Tiene suficiente efectivo?, le preguntó el superintendente Bond a Andy Lau. Muchas, dijo Andy Lau con una sonrisa. Bien. Traiga los recibos. Ya casi salían cuando el superintendente Bond señaló, John, ayúdalos. Hay demasiadas cajas para dos. Fenric hizo una pausa, captó la mirada del superintendente Bond y comprendió al instante, servicio de escolta. Vigílalos. Detén las llamadas. Bloquea los teléfonos públicos. Reporta. Entendido, señor. Se alejó de su consola. Pero antes de irse, la mujer de mediana edad se levantó de repente. Yo también ayudaré. Fenric frunció el ceño. Problemático. El superintendente Bond la observó un instante y asintió. Bien. Los cuatro, váyanse. Y así, se formó un sencillo escuadrón de recados, el inspector Andy Lau, Lack, Fenric y la sospechosa oficial de mediana edad, quien, Fenric ahora sabía, era una compañera Samsara. Al salir, la atmósfera en la sala de operaciones cambió. Quienes prestaban atención habían visto suficiente para sacar conclusiones. El superintendente Bond no confiaba en el inspector Andy Lau. Lack también estaba bajo sospecha. Y John, el tranquilo y anodino John, de repente se vio insertado en movimientos clave.
La expresión de la jugadora de Samsara, de mediana edad, se tensó. ¿Cómo sabe todo esto?, se preguntó, observando a Fenric. Y si tiene razón sobre los dos topos, ¿qué más sabe? Capítulo 8, tu gusto, tu buen gusto. En el momento en que Andy Lau se fue, el superintendente Bond dio nuevas instrucciones en un tono nítido y autoritario. Equipo de delitos graves, desplácense de inmediato. Preparen una emboscada en la playa Lombat. Cuando el proveedor de Taiko entregue la mercancía, adelante y arréstenlo en el acto. Se oyeron jadeos por toda la habitación. ¿Qué? Hace apenas unos minutos, el superintendente Bond había afirmado que desconocían el lugar de entrega. ¿Por qué ordenar una emboscada ahora? Y el momento, justo después de despedir a Andy Lau. Eso solo podía significar una cosa. Tu gusto. Tu buen gusto. La voz del superintendente Bond rompió el silencio atónito. ¿Qué miran? Muévanse. Sí, señor. El equipo se puso en movimiento. Abajo. Mientras caminaban, la mujer de mediana edad se acercó sigilosamente a Fenric, reticente a soltarlo. Su voz era baja, apremiante. Oye, ¿cuánto te costaría aceptar una alianza? Fenric ni siquiera la miró. No se trata de dinero. Simplemente no me interesa hacer equipo. Tú, su rostro se ensombreció. Luego cambió de táctica. Bien. Entonces dime esto, ¿cómo supiste que Andy Lau era un topo? Fenric le dirigió una mirada que gritaba, eres idiota. ¿De verdad crees que te lo diría? Sé que no lo dirás gratis, bajó aún más la voz. Pero puedo pagar por información. Toda. Lo que sepas. Mientras estés de acuerdo, te garantizo que la misión no se irá al garete. Completas esta mazmorra una vez y no puedes volver. Guardar toda esa información es solo un desperdicio. Véndela. Una copia a la que no puedes volver a ingresar después de borrarla. Eso fue una novedad para Fenric, una regla oculta del espacio Samsara. Si eso fuera cierto, entonces acumular conocimiento no tendría valor a largo plazo. Vender un tutorial. No es imposible. Pensó por un momento y luego dijo rotundamente. Bien. 10 millones. No negociable. Solo efectivo, no se aceptan transferencias. Las transferencias bancarias dejaban rastros. Ni siquiera Fenric era tan arrogante como para arriesgarse a ser descubierto. El efectivo era más seguro. La mujer frunció el ceño. 10 millones. ¡Qué locura! No lo sabías. En cada mazmorra, solo quien entra por primera vez obtiene la recompensa completa. Si entras por segunda vez, incluso una puntuación perfecta apenas te da la mitad de la recompensa. 10 millones. Oferta final. Tómalo o déjalo. Entrecerró los ojos. No presiones. Ten cuidado, puedo asegurarme de que no completes la misión. Fenric sonrió fríamente. Inténtalo. El superintendente Bond confía en mí ahora. Cavarás tu propia tumba. Y sabes que morir en una mazmorra significa morir de verdad, ¿verdad? El rostro de la mujer se retorció de furia. Tú. Antes de que la discusión pudiera escalar, la aclaró desde adelante. ¿De qué están cuchicheando? Vengan aquí y ayúdenme. Próximo. Fenric la dejó furiosa y se acercó. En la pequeña entrada del restaurante, Andy Lau ya estaba hablando con el dueño. Jefe, 30 comidas de chuletas de cerdo, preparadas para llevar. La cara del jefe se iluminó. 30 cajas. ¡Qué fortuna para su pequeña tienda! Enseguida, señor. Dame un momento. La policía de mediana edad lo alcanzó, se inclinó hacia Fenric y siseó entre dientes apretados. Bien. 10 millones. En efectivo. Estoy de acuerdo. Los labios de Fenric se curvaron en una sonrisa satisfecha. Sabía que te rendirías. Entonces Andy Lau se giró de repente. Ve, John, espera aquí. Voy a salir a llamar a casa. Claro, jefe. Adelante, dijo Lax sin dudarlo. Fenric no se mostró tan agradable. Espera.
Bloqueó el camino de Andy Lau, con voz tranquila pero firme. Inspector Andy Lau, ya conoce las reglas. Durante una operación confidencial, no se permiten llamadas privadas. Lo olvidó. Andy Lau se quedó paralizado, con una genuina sorpresa reflejada en sus ojos. Juan, ¿qué estás haciendo? Lack se erizó, listo para explotar. Estás loco. Es tu superior. ¿Te atreves a bloquearlo? ¿Quién te enseñó a ser tan insolente? Dio un paso adelante, con la mano medio levantada para empujar a Fenric a un lado, pero Andy Lau lo detuvo con la palma levantada. En cambio, Andy Lau estudió a Fenric con mirada penetrante. John. El superintendente Bond te envió a vigilarme, no. Fenric no se inmutó. Tampoco confirmó nada. Su voz se mantuvo firme, sus palabras hirieron al corazón. Inspector Andy Lau, no siempre ha querido ser un buen policía. Esta es su oportunidad. Rompa con Eric Tsang esta noche. Aunque su nombre salga a la luz, su historial es sólido. Le prometo esto, el superintendente Bond hablará por usted en el tribunal. Saldrá con una sentencia leve. Por primera vez, Andy Lau parecía realmente conmocionado. Sus ojos escrutaron el rostro de Fenric. ¿Cómo sabe lo que he estado pensando todos estos años? Junto a ellos, Lack se desmoronaba. Todo su cuerpo se tensó. Estaba allí para observar a Andy Lau, y ahora, Andy Lau se tambaleaba. Si Andy Lau se diera la vuelta, las consecuencias también le alcanzarían a él. Se movió instintivamente, pero la fría voz de Fenric lo interrumpió. Lack. Ahora mismo, el inspector Andy Lau está bajo sospecha. Y tú, como compañero, ¿qué deberías estar haciendo? ¿O necesitas que te lo recuerde? Lin se quedó paralizado a mitad de paso y la comprensión lo azotó como una ola. Su tapadera. Su misión. Si insistía en esto, si protegía abiertamente a Andy Lau ahora, lo arruinaría todo. Él esbozó una sonrisa forzada. John, el director siempre nos ha cuidado. Solo quiere decirle a su familia que no esperen la cena. No hay necesidad de complicarlo todo. Fenric se burló. Piénsalo bien. Un paso en falso y estás perdido. ¿De verdad quieres que el superintendente Bond se pregunte por qué te esfuerzas tanto por él? Por un instante, Lack pareció a punto de explotar. Si hubiera tenido un arma, Fenric ya estaría muerto. Por desgracia para él, los detectives de inteligencia no podían portar armas de fuego a menos que estuvieran en operaciones especiales. En ese momento, Lack ni siquiera llevaba una bala. Andy Lau dejó escapar un largo suspiro. Su rostro se tornó sombrío. Basta. Los dos. No voy a hacer ninguna llamada. Contento. Antes de leer este capítulo, el Panda Rojo te recuerda que él solo sube sus historias a Red Panda Novels. Capítulo 9, FBI, Abrid. En una habitación alquilada en el tercer piso de un edificio del centro, Eric Tsang caminaba de un lado a otro con el ceño fruncido. Algo en el trato de esta noche le parecía extraño. ¿Qué falta? Entonces lo entendió. Andy Lau había dado la frase clave acordada, pero no hubo seguimiento ni informe policial. Andy Lau siempre lo mantenía al tanto. Siempre. Este silencio estaba mal. Sus cejas se fruncieron. En ese momento, Anthony Von Chausan habló en voz baja: hermano Tsang, la gente de Taiko está aquí. Ah, sí. Que pasen. Eric Tsang forzó una sonrisa. Varios proveedores tailandeses, del lado de Taiko, encabezados por un hombre mayor que saludó a Eric Tsang como a un viejo amigo. Hermano Tsang, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Va bien el negocio? Jajaja, mejor ahora que estás aquí, respondió Eric Tsang, enmascarando su inquietud tras la calidez. Se produjeron muestras: polvo blanco, corte fino, alta pureza. Anthony Bond se encargó de la prueba. Tras una rápida revisión, levantó la vista y mostró el pulgar hacia arriba. Calificación AI, hermano Tsang. Los ojos de Eric Tsang se iluminaron. El lote era grande, valía decenas de millones. Si movía ese peso, se embolsaría una fortuna y asfixiaría el mercado.
La codicia embotó la ansiedad. Trato hecho. Eric Tsang apretó con fuerza la mano del anciano tailandés. Detrás de ellos, los dedos de Anthony Bond se crispaban contra la superficie de una mesa, golpes en morse, sutiles, rápidos. Un mensaje codificado salió de la habitación. En el centro de operaciones temporal, el superintendente Bond se puso rígido cuando el código Morse llegó a través de la traducción de comunicaciones. Atención a todas las unidades, objetivo preparándose para el intercambio. Una vez que comience el intercambio, muévanse para arrestarlos. Cada segundo se arrastraba. Al amparo de la oscuridad, un barco de contrabando se dirigió hacia el tramo aislado de Lombat Beach, el lugar de entrega. Little B y Kang estaban de servicio como receptores. El barco está aquí, susurró alguien. Las bolsas cambiaron de manos. Del producto al coche. Entonces. La policía apareció desde la línea de árboles. No se muevan. Son policías. Vamos. Kang se metió en el vehículo y aceleró. Pero ya se habían colocado las tiras de clavos. Las llantas se destrozaron. El auto derrapó, volcó y salió disparado, atrapando a ambos hombres. Playa Lombat segura, se escuchó el informe de radio momentos después. Producto recuperado. Sospechosos bajo custodia. De vuelta en la ciudad, el superintendente Bond no pudo contenerse. Bien. Volvió a agarrar la radio. Grupo B, cerrad la red. No dejéis escapar al gorrión. Equipos vestidos de civil, preparados precisamente para esta llamada, irrumpieron en el edificio y tomaron por asalto la habitación del tercer piso. Policía. Manos en la cabeza. Abajo. Abajo. El caos estalló. Entre los que fueron derribados estaba Crow, el jugador de Samsara, disfrazado como uno de los hombres de Eric Tsang. Su mente corría a 1000 por hora. ¿Qué demonios está pasando? La última vez no fue así. En la versión original de esta mazmorra, el operativo terminó en empate, Eric Tsang resbaló, se confiscaron parcialmente los bienes y no hubo arrestos importantes. ¿Y ahora? La policía estaba calculando el tiempo con precisión. Cuervo se aplastó contra el suelo. No iba a ponerse heroico. Fallar significaba perder puntos, morir lo significaba todo, incluso su vida. Solo Eric Tsang mantuvo la compostura, aparentemente. Pero cualquiera que observara de cerca podía apreciarlo, la mandíbula apretada, la mirada penetrante. No hay actualizaciones de Andy Lau. Ni una palabra de Little Beo Kang. Algo había salido muy mal. Cuando Fenric, el inspector Andy Lau, la mujer de mediana edad, jugadora del campamento policial de Samsara, regresaron cargados de cajas de comida, entraron en una sala que vibraba con un triunfo apenas contenido. Andy Lau forzó una sonrisa relajada. ¿Qué pasa con la celebración? ¿Atrapaste a alguien? Sí, exclamó un oficial. La operación fue fluida, se incautaron bienes y se hicieron arrestos. Eric Tsang está acabado. Por primera vez en toda la noche, el rostro de Andy Lau se puso pálido. Lack se puso rígido. John. El superintendente Bond se acercó y le dio una palmada en el hombro a Fenric, con expresión abiertamente complacida. Toda esta operación se desarrolló gracias a la información que me proporcionaste. Presentaré recomendaciones al cuartel general en tu nombre. Su sonrisa era real. La victoria era real. Luego se giró. Inspector Andy Lau. Agente Lack. El tono del superintendente Bond se enfrió. Entreguen sus credenciales policiales. La habitación quedó en silencio. Confiscar las placas no era una medida disciplinaria rutinaria, sino una grave convulsión interna. Todos se quedaron mirando. La comprensión se hizo evidente rápidamente, comenzaron los rumores. Andy Lau suspiró lentamente. Sin excusas. Entregó su identificación. Lack no lo aceptó tan bien. Señor, ¿qué es esto? ¿Qué hice? Si tienen preguntas, preséntenlas ante el tribunal, dijo rotundamente el superintendente Bond. Dos oficiales se acercaron. Lack intentó resistirse, pero lo inmovilizaron con fuerza.
¿Qué delito? ¿Qué pruebas tienes?, gritó con la voz entrecortada. Nadie respondió. Ignorándolo, el superintendente Bond pasó un brazo sobre el hombro de Fenric y lo condujo hacia el balcón. John, dijo en voz baja, confío en ti, pero los casos internos son mejores con pruebas contundentes. ¿Hay algo que podamos usar para vincularlos con Eric Tsang? Fenric sabía exactamente lo que estaba preguntando. Eric Tsang es un paranoico. Nunca confiaría solo en la confianza. Si el inspector Andy Lau realmente trabajaba para él, habrá influencia, pruebas, guardadas en un lugar seguro. Fenric hizo una pausa y luego añadió, puedes registrar la oficina de Eric Tsang. En la trama original, todas las piezas de chantaje que tenía sobre sus topos estaban escondidas allí. Capítulo 10, misión completada. En el momento en que Fenric sugirió registrar la oficina de Eric Tsang para obtener influencia, los ojos del superintendente Bond se iluminaron. Eso es, John, qué rápido te va el cerebro. Le dio una palmada en el brazo, con una sonrisa de admiración evidente. ¿Has pensado alguna vez en transferirte a mi mando? Estaba claro que le había gustado el talento de Fenric. Talento. Fenric casi se ríe. Si supieras. Acabo de ver la película. En la trama original, cada vez que Eric Tsang se reunía con el inspector Andy Lau, grababa en secreto la conversación y guardaba las cintas en su oficina. Fenric recordaba ese detalle, así que la brillante deducción era puro metaconocimiento. Aún así, mantuvo la cara seria. Superintendente Bond, me da 2 días para pensarlo. Dentro de 2 días ya no estaría en este mundo. No hay problema, dijo el superintendente Bond, riéndose. A partir de ahí todo fue creciendo como una bola de nieve. Con la droga incautada y Eric Tsang bajo custodia, la negación era inútil. Él y sus hombres fueron llevados a la comisaría. El posterior allanamiento del superintendente Bond a la oficina de Eric Tsang dio en el clavo, múltiples cintas, grabaciones ocultas de conversaciones con sus espías policiales. Pruebas irrefutables. Las cintas no solo desenmascararon a Andy Lau y Lack, sino que también expusieron a otros infiltrados dispersos en otras divisiones. Una redada, múltiples quemas. La operación fue un éxito rotundo. Casi perfecta. Y en el centro. Fenric. Timbre. Una campana familiar sonó en la cabeza de Fenric. Jugador de Samsara Sura, misión completada. Todo el Samsara dentro de Asuntos Infernales lo oyó. Fenric sintió que se le elevaba el pecho. Los demás. Sus rostros se oscurecieron. En las misiones de Samsara, la competencia es fundamental. Una vez que un jugador completa el objetivo principal, la clasificación de los demás se reduce a menos que cumplan condiciones alternativas. La rápida victoria de Fenric significó que los demás habían perdido. Siguió una segunda notificación, más fuerte, más amplia, resonando por todo el espacio Samsara. Felicitaciones. El jugador de Samsara, Sura, ha tenido un desempeño excepcional en el mundo de mazmorras Asuntos Infernales. Tiempo de finalización, 7 horas 06 minutos. Fantasmas internos capturados, 7 en total. Misión ampliamente cumplida. Evaluación, Superdios. La transmisión sacudió la plaza central de Samsara Space. Los jugadores de Samsara se quedaron paralizados. SSS. Superdios. Mierda. ¿Quién es, Sura? Nivel monstruo. Un SSS. Ni siquiera he sacado una A. Dirigí Asuntos Infernales una vez, 3 días, y ni idea. ¿Cómo pudo Sura completarlo en 7 horas? 7 horas. 7 lunares. ¿Estás bromeando? Jefe Sura. Venda su estrategia, por favor. Pida su precio. La plaza era un caos. Un nombre en boca de todos, Sura. Guión. Fenric, todavía en el mundo de Asuntos Infernales, no tenía idea de que su alias se había extendido por toda la galaxia. Le sorprendió el SSS, pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. ¿Por qué el SSS? Velocidad, límite de 72 horas.
Lo completó en tan solo 7 horas 6 minutos, menos de una décima parte del tiempo. Más allá del objetivo, la misión requería identificar a un infiltrado en la policía. El rastreo del superintendente Bond, impulsado por Fenric, expuso a 7 de las facciones. Influencia del resultado, la información preliminar permitió a la policía interceptar el cargamento y arrestar a Eric Tsang. El resultado de la mazmorra se desvió hacia arriba respecto al valor inicial, un crédito masivo para el sistema. Aunque los PNJ locales no le hubieran dado todo el crédito, el sistema Samsara rastrea la causalidad. Lo sabía. El sistema continuó. Recompensas para el jugador de Samsara Sura. Punto Samsara, más 10.000. Espíritu, más 10. Habilidad desbloqueada, camuflaje, maestro. Tarjeta de actualización de tiempo de reutilización de mazmorra, entregada al almacén personal. Aviso, este mundo de mazmorras ahora está cerrado para ti, no se puede volver a ingresar. Periodo de gracia, puedes permanecer en este mundo durante 60 minutos, después de ese periodo tendrás que regresar obligatoriamente. Fenric parpadeó. Eso es todo. Una calificación de superdios y solo esto. No se daba cuenta de lo absurdamente valiosos que eran 10.000 puntos Samsara en la economía de la zona segura, ni de lo raro que podía ser obtener una habilidad de nivel competente en una mazmorra no letal. El SSS en una zona segura nunca igualaría el botín de nivel torre, pero aún así este botín era enorme. Oye. La jugadora de Samsara de mediana edad apareció a su lado, con los ojos rojos como la pólvora, una mezcla tóxica de envidia y admiración. Es mucha la recompensa por SSS. Sé sincero. Fenric se encogió de hombros, impasible. Superdios de la zona segura. ¿Qué te parece? No es una recompensa de la torre. No le creyó ni por un segundo. Luego dijo, misión cumplida. Vámonos. No lo olvides, todavía me debes un trato. Cuando negoció, 10 millones le parecieron excesivos. Ahora que lo había visto aterrizar el primer SSS en la historia de Samsara. 10 millones parecían un descuento. Fue exactamente entonces cuando Fenric sonrió y dijo. Sobre ese trato, creo que 10 millones podrían ser un poco. Esto ha sido todo por ahora. Gracias de corazón a quienes se han suscrito recientemente, a todos los que se han suscrito recientemente. El Panda Rojo les manda un fuerte abrazo. Adiós.